La semana pasada estuvimos, repasando que somos un pueblo que ha sido llamado a vivir por fe. Que la forma en la que tú y yo podemos atravesar esta pandemia de una manera sabia, honrando al Señor, agradándolo a Él, es en fe, en la medida en la que tú y yo caminemos confiando en Él. El Señor, en medio de esta incertidumbre, nos ha llamado a caminar con nuestros ojos puestos en Él, a caminar como viendo al invisible, confiando que Él hará lo que ha prometido, confiando que Él hará lo que nos ha prometido hacer. El Señor nos ha llamado a vivir esperando en Él, esperando con gozo y alegría en medio de este tiempo de incertidumbre. Este mensaje va a ser como un complemento a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que somos un pueblo llamado a vivir por fe. Y lo que haremos el día de hoy es básicamente expandir un poco la definición de fe que vimos en Hebreos 11 para tratar de entenderla un poco mejor. Y luego, en segundo lugar, lo que haremos es que vamos a analizar la vida de fe de Abraham en un pasaje que está en el libro de Romanos. Y en tercer lugar, vamos a meditar un poco en el llamado que Dios nos ha hecho a ti y a mí a vivir por fe. Y quiero empezar por aquí. Tú y yo, si tú has creído en Jesucristo y tienes al Espíritu Santo, tú eres parte del pueblo de Dios. Tú eres parte de la comunidad de los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros estamos caminando a nuestro hogar celestial. Y cuando lleguemos a nuestro hogar celestial, tú y yo viviremos, compartiremos la mesa con personas como Abraham, Moisés, Noé, Sara, hombres y mujeres que vivieron por fe y enfrentaron cualquier escenario que Dios puso delante de ellos. Y vamos a estar compartiendo la mesa con esas personas. Personas que dejaron a un lado su comodidad, que dejaron a un lado las amenazas que enfrentaban por seguir lo que Dios puso delante de ellos. Y quiero empezar diciéndote que esta gente vivió de esa manera no porque fueran personas extraordinarias. Moisés, Noé, Sara y todas esas personas eran gente común y corriente como tú y como yo. Gente con temores semejantes, con luchas de pecado semejante a las tuyas y a las mías. Eran personas ordinarias, débiles y quebradas, como tú y como yo, que vivieron vidas extraordinarias porque confiaron en Él. Y por medio de esa fe hicieron lo que el Señor les pidió y lo honraron extraordinariamente. Y es lo que el Señor quiere que suceda en tu vida y en mi vida también. Empecemos bien por aquí. Hebreos 11:1. ¿Cómo no me acompañas ahí en tu Biblia? Vamos a tratar de entender un poco mejor cuál es la definición de fe que Hebreos 11:1 nos da. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí está el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dándonos una pequeña, no exhaustiva, definición de fe. Y nos está diciendo que fe es esperar en el Señor con confianza de que Él obrará. Fe es esperar en el Señor. Es una confianza firme. Eso es lo que significa la palabra certeza, en que llegará la promesa que estamos esperando. Fe es la certeza o la confianza firme en lo que se espera. Entonces, fe es una confianza firme en que llegará la promesa que estamos esperando porque conocemos al que prometió.
Si tú y yo queremos honrar al Señor en medio de esta pandemia, necesitamos atravesar esta pandemia en fe. Vivir en fe es vivir esperando en el Señor. Vivir esperando con confianza de que aquello que Él nos ha prometido se cumplirá. Porque sabemos que Él es fiel, amoroso y poderoso para cumplirlo. Déjame planteártelo de esta manera. El Señor ha decidido relacionarse con nosotros en base a la fe y no en base a la vista. Por causa de la rebelión del hombre, del pecado del hombre, el ser humano no puede ver a Dios con sus ojos físicos. No puede escucharlo con sus ojos físicos. Dios desde el principio, después de la caída, se ha revelado al ser humano de una manera espiritual. Y el hombre tiene una relación con Él a través de la fe. El ser humano, el hombre, se relaciona con Dios, a quien no ve, conforme pone su fe en Él, conforme cree en Él. Y es por medio de esa confianza que el ser humano tiene una relación real con Dios, aunque no lo vea. Vivir por fe es vivir seguros de lo que Dios nos promete, aunque no lo veamos. Desde el principio, yo quiero animarte a que tú, en una oportunidad que tengas, leas el libro de Génesis y que analices la forma en la que Dios empieza a interactuar con el ser humano desde el principio. Lee, por ejemplo, Génesis 12. Tú te vas a dar cuenta de cómo empezó la relación de Dios con Abraham. Abraham era un hombre pagano, caldeo, que vivía sin una conciencia correcta de Dios, y el Señor tomó la decisión, la iniciativa de revelarse a él. Y se reveló hablándole. Abraham tuvo un encuentro real con Dios, a quien no vio, pero que escuchó por medio de la fe, y a través de lo que Dios le dijo, Abraham se empezó a relacionar con él. Desde un principio, Dios se ha revelado al ser humano hablándole. Desde un principio, Dios se ha revelado al ser humano a través de su palabra. Y lo que tú vas a ver cuando te veas, o sea, te metas ahí, por ejemplo, en Génesis 12, es que lo que estos hombres antiguos, nuestros padres, lo que hacían, la forma en la que se relacionaban, por fe con Dios, era que creían en Él a través de creer en lo que Dios les decía. Entonces, por ejemplo, Génesis 12, el Señor se manifiesta a Abraham y empieza a hablarle. Entonces está Abraham viviendo su vida cotidiana y de repente tiene este encuentro con Dios que le habla. Le empieza a decir quién es, le empieza a pedir ciertas cosas y le hace una promesa. Entonces, en el momento en que Abraham cree en esa promesa y se agarra de esa promesa, empieza a actuar y a vivir por fe. El hombre vive por fe, creyendo en el Señor al creer en su palabra. De una manera sencilla. Tú y yo nos relacionamos con Dios igual ahorita, igualito. Nos relacionamos con un Dios a quien no vemos, pero que nos ha hablado. ¿Cómo nos ha hablado el Señor? Nos ha hablado a través de su palabra. ¿Cómo le hacemos para creer en el Señor? Fe es poner tu confianza en una persona. Ok, ¿cómo confías en esa persona? Confiando en lo que esa persona te ha dicho por medio de su palabra. Así es como nos relacionamos igualito, tú y yo con el Señor,
el día de hoy. Vivir por fe es vivir esperando en el Señor. Vivir esperando con confianza que lo que Él nos ha prometido por medio de su palabra se va a cumplir. Y vivimos confiados porque sabemos que Él es fiel, amoroso y poderoso para cumplir sus promesas. Te voy a poner este ejemplo. Te despidieron del trabajo por el COVID. Y tú te preguntas, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esta etapa? ¿Cómo le voy a hacer para obtener provisión para mi familia? ¿Qué es lo que el Señor pide de mí? ¿Qué es lo que Él pide de ti? Que le creas. Que le creas a Él y que atravieses esta circunstancia que tú estás enfrentando con tus ojos puestos en Él. De manera que tú te das cuenta, ¿ok? Dios tiene el control. Mi suerte no está en manos de mi jefe. Mi suerte no está en manos del COVID. Mi suerte está en manos de Jesús. Y yo lo estoy viendo. Camino estas circunstancias como viendo al invisible, como viendo a Jesús. Y Él es la prioridad de mi vida. Por lo tanto, lo mejor que yo puedo hacer es seguir su voluntad para mi vida, seguir su reino, buscar que su gobierno se establezca en mi vida. Y luego te pones a buscar a Jesús en la Biblia. Lo buscas en la palabra y buscas encontrarte no con un libro, sino con una persona. Buscas tener un encuentro sobrenatural con Jesús a través de un libro. Y luego te topas con Mateo 6:31, que te dice, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo se ve vivir por fe en una situación como la que estás enfrentando? Tú te agarras de Jesús agarrándote de la palabra. Entonces tú dices, ok, Dios me ha hablado. Una persona me habló por medio de su palabra. Y por medio de su palabra, Él se mostró a mí como Él es. ¿Y qué me dijo? Que Él es mi Padre. Un Padre que me ama. Que sabe lo que necesito. Que sabe lo que necesito. Y que me ha prometido que si yo busco su reino en primer lugar, su gobierno en mi vida y en el mundo, que el nombre de Jesús sea exaltado, Él que sabe lo que yo necesito, cubrirá mis necesidades. De manera que tú te sales a buscar trabajo y pones ahí tu currículum en LinkedIn, pero lo haces agarrado de esta promesa y estás esperando que se cumpla. Eso es vivir en fe. Tú estás esperando con confianza algo que sabes que el Señor te ha prometido por medio de su palabra. El libro de Hebreos nos enseña también que vivir por fe es como vivir aferrados a algo. Quiero que le des vuelta, por favor, ahí Hebreos 11, que te fijes en el versículo 10, 23. Y fíjate cómo lo pone aquí el Espíritu Santo. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Entonces, vivir por fe es vivir manteniendo firme o agarrándote a la profesión de tu esperanza, agarrándote a la promesa que el Señor te ha hecho, que tú estás esperando.
La palabra que se traduce aquí como mantengamos firme es utilizada en otras partes del Nuevo Testamento para describir a una persona que agarra a otra que se quiere ir. Por ejemplo, un policía. Un policía que se topa con un ladrón, el ladrón empieza a correr y el policía va y lo agarra. Y lo tiene que agarrar de una manera firme porque si no el ladrón se le va. Vivir por fe es vivir como agarrándote del Señor en cierta manera. Agarrándote, aferrándote a sus promesas. Y que fácilmente, sabiendo que fácilmente te puedes soltar, se puede ir la confianza. Tú y yo vivimos en un mundo caído, donde lo que Dios nos promete no lo vemos. Tú y yo vivimos enfrentando una realidad que muchas veces pareciera contraria a lo que Dios nos dice en su palabra. Y esa realidad nos tienta de una manera fuerte a que tú y yo soltemos nuestra fe y desechemos nuestra esperanza. Por lo que el Señor nos dice, mantén firme, agárrate a lo que has creído, agárrate a lo que el Señor te ha prometido, aunque no lo veas, porque Él lo va a cumplir. Entonces, en ese aferramiento, tú y yo vivimos esperando en el Señor. Tú estás en una situación donde no ves el amor de Dios. Estás en una situación de dolor donde dices, no veo el amor de Dios aquí, pero tú confías, te agarras de lo que el Señor nos dice en su palabra y tú dices, pero Dios me ama y Él tiene el control. No entiendo por qué está permitiendo estas cosas, pero yo sé que Él es sabio. Me agarro de eso. Vivir por fe es vivir esperando en el Señor a que cumpla lo que ha prometido. Y eso se ve que tú te agarras firmemente a sus promesas. Punto número 2. Vamos a ver un ejemplo de fe, de una vida de fe en la vida de Abraham. Y creo que esto te va a ayudar a entenderlo un poquito mejor. Lo vamos a ver en Romanos 4:18. Fíjate lo que dice la palabra. Él creyó, Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Se nos está ilustrando aquí cómo, la fe de Abraham, de manera que tú y yo podamos decir cómo vive una persona por fe. Ok. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¿Cómo vivió Abraham por fe? Simple y sencillamente Abraham vivió creyendo en Dios que le había hecho una promesa. Entonces Abraham vivió creyendo que esa promesa iba a llegar. Esa promesa era de que él sería padre de muchas naciones y vivió esperando su cumplimiento. Ahora, esa confianza que Abraham tenía o esa esperanza que Abraham tenía se contrapunteaba contra otra esperanza. Por eso se nos dice aquí que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque mientras Abraham estaba agarrándose de la palabra que Dios le había dado, estaba confiando en Dios, agarrándose de lo que Él le había prometido, al mismo tiempo Abraham estaba viendo otra cosa. ¿Qué era lo que veía? Que su esposa era estéril. De manera que Abraham decía, ok,
yo sé que la palabra del Señor se va a cumplir, lo que Dios me prometió se va a cumplir, pero mi esposa es estéril. Y así pasó por décadas. Y durante ese tiempo el Señor estaba estirando la fe de Abraham. Y eso hace contigo y conmigo también. Dios se revela a nosotros y nos hace promesas que parecen imposibles. Y lo hace, y que contrapuntean lo que estamos viendo. Y lo hace para estirar nuestra fe. De manera que tú y yo aprendamos a confiar en Él y por medio de esa fe nos relacionemos con Él. Dios le promete a Abraham, vas a ser padre de naciones, Abraham, por medio de Sara. Y luego hace a Sara estéril. ¿Por qué? Porque quería el Señor que Abraham aprendiera a esperar que el cumplimiento de la promesa del Señor se iba a dar según los recursos de Dios y no sus propios recursos. El Señor, imagínate si Sara no hubiera sido estéril, si Sara hubiera sido una mujer muy fructífera, Abraham no hubiera tenido que ejercer fe para esperar el cumplimiento de la promesa. Él simple y sencillamente se hubiera aplicado a hacer lo que tenía que hacer. Hubiera buscado intimidad con su mujer y cada año hubiera esperado un hijo. De manera que Abraham diría, ¿sabes qué? Yo sé que Dios me prometió algo, yo voy a ser padre de multitudes y yo voy a hacer por mí mismo las multitudes. Cada año un niño. Pero no fue así. Dios lo puso de una manera bien delicada en esta situación para que Abraham aprendiera a esperar. De manera que él dijera, ¿sabes qué? Si esa promesa se cumple, va a ser porque Dios interviene, porque yo no puedo hacer nada al respecto. Mi capacidad no alcanza, mis deseos de tener un hijo no alcanzan, mi esposa es estéril, no puedo hacer nada al respecto, la ciencia de su tiempo no alcanzaba, los recursos humanos no eran suficientes, lo único que le quedaba a Abraham, ¿qué era? Esperar el cumplimiento de la promesa. Él tuvo que esperar en el Señor. Y el Señor, de una manera bien planeada, se esperó para que esa promesa se cumpliera, probablemente como 25 años, probablemente. Si el Señor lo llamó a los 75 años y nos dice Romanos que tuvo un hijo más o menos alrededor de los 100 años, pues digamos 25 años. De verdad que el Señor llevó a Abraham a que él perdiera toda esperanza natural de que esa promesa se iba a cumplir. Él pues dijo, ¿sabes qué? Pues la matriz de Sara no va a dar, ¿va? Un año, otro año, otro año, otro año, una década, 2 décadas. Y no solo eso, sino que con el paso del tiempo su cuerpo estaba envejeciendo también. De manera que Romanos nos dice que ya estaba su cuerpo casi como muerto, porque tenía alrededor de 100 años. Entonces, lo único que le quedaba a Abraham era decir, no puedo confiar ni en Sara ni en mí. Solo me toca esperar en Él. Y Abraham vivió por fe, esperando, confiado a que el Señor le cumpliera lo que había prometido. Eso es vivir por fe. Otra cosa que podemos ver aquí rápidamente es que el pasaje de Romanos nos ayuda a ver que la fe puede debilitarse o fortalecerse. ¿Cómo se debilita la fe? Nos lo explica de una manera bien clarita. ¿Cómo se debilita la fe? Versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. ¿Qué debilita la fe? ¿Qué debilitaría la fe de Abraham? Que él viera sus circunstancias. Eso es lo que debilita la fe. Si tú quieres vivir por fe, necesitas quitar los ojos
de tus circunstancias. Si Abraham hubiera analizado la promesa que Dios le hizo y la hubiera interpretado por las cosas que él veía, se hubiera debilitado en fe. Porque hubiera dicho, es imposible. No voy a ser padre de multitudes. No es cierto. Lo único que va a pasar es que mi esposa va a seguir así. Yo me estoy envejeciendo cada vez más. La probabilidad está cayendo por los dos lados. Se hubiera debilitado en fe. Si tú y yo atravesamos esta pandemia con nuestros ojos puestos en las circunstancias, nuestra fe se va a debilitar. El día de ayer salió en la mañana la noticia de que parecía que en Inglaterra la empresa Pfizer consiguió la vacuna. Y luego de repente salió otra noticia que esa inmunidad podía durar unos meses solamente y que a lo mejor no se iba a conseguir la vacuna. Si tú y yo ponemos nuestros ojos en esas cosas, lo único que va a pasar es que vamos a caminar desesperanzados y no en fe. Lo que tú y yo vemos, si fijamos nuestros ojos ahí, debilita nuestra fe. Ahora, ¿cómo se fortalece nuestra fe? Si nuestra fe es debilitada al ver las circunstancias, nuestra fe es fortalecida al aferrarnos a lo que no vemos, ¿verdad? Cuando tú y yo vemos a Jesús, cuando tú y yo nos aferramos a sus promesas, eso va fortaleciendo nuestra fe. Yo me pongo a pensar en una madre de familia, una mamá soltera que está orando por la salvación de sus hijos y que ve todo lo contrario. Pero esa mujer sigue clamando todos los días y le está diciendo, Señor, yo te estoy viendo a ti. Yo estoy viendo que tú me prometes en tu palabra que si yo pido algo conforme a tu voluntad, tú me escuchas. Y si tú me escuchas, yo puedo estar segura de que tengo las peticiones que te he hecho. Glorifícate en mis hijos. Salva a mis hijos. Y esa mujer se muere en esa postura. Está permaneciendo en fe. Y eso fortalece su fe. El doctor Douglas Moo dice que la fe es fortalecida como cualquier cosa es fortalecida, al enfrentar y sobreponerse a la oposición. El Señor nos llama a confiar en Él. Y conforme tú y yo confiamos en Dios, en Jesús, en una persona, y nos agarramos de esa persona conforme a lo que Él nos dice en su palabra y perseveramos en medio de oposición, esperando el cumplimiento de esas promesas, nuestra fe es fortalecida. Nos dice el versículo de Romanos que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para cumplir lo que había prometido. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos en fe? Buscando también caminar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Fe es vivir esperando el cumplimiento de una promesa porque conocemos al que lo prometió. Fe es vivir esperando en una persona. Fe es vivir confiando en una persona. Esta persona es Jesús, el Señor del cielo y de la tierra. Es vivir esperando que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. ¿Cómo le hacemos tú y yo en medio de esta pandemia para crecer en estar plenamente convencidos de que Jesús es poderoso para hacer lo que nos ha prometido? Lo que tú y yo necesitamos es encontrarnos con Jesús de una manera sobrenatural. Y eso es algo hermoso que nos ha provisto esta pandemia.
Porque tú no estás viniendo aquí a congregarte. Pero Jesús no está en cuarentena. Él no está limitado a lo que está sucediendo. Si tú lo buscas en tu casa, por medio de su palabra, con un corazón quebrantado, contrito y humillado, queriendo encontrarte con Él, Él se va a revelar a tu vida. Él se va a manifestar y te va a hablar a través de este libro de tinta y de páginas de una manera sobrenatural. Y Él te va a hablar. Y cuando te hable, eso que Él te diga van a ser como ganchos de donde tú te vas a agarrar. Y de esa manera tú te vas a agarrar y vas a poder perseverar. Y vas a caminar plenamente convencido porque sabes lo que Él te ha prometido. Si tú no conoces la palabra, ¿cómo puedes esperar en algo? ¿Cómo puedes esperar en el Señor si no conoces la palabra? Si tú no conoces a Jesús, ¿cómo vas a esperar en Él? Si tu relación con Jesús es una relación con un servicio dominical, pues no vas a poder caminar en fe. Pero si tu relación es con una persona, como nos decía el pastor Carlos, de esta señora de la tercera edad que le dijo: no se preocupe por nosotros, pastor, nosotros tenemos al Señor. Ahí estás viendo tú a una persona que está agarrada de Jesús. Tú te agarras ahí de Jesús por medio de lo que Él te diga en su palabra, perseveras y de esa manera tu fe es fortalecida. Uno de los padres de la iglesia, bien rápido, decía que la incredulidad tiene dos argumentos. ¿Hará Dios esto? ¿Y podrá hacer Dios esto? Y que al mismo tiempo la fe tiene dos argumentos. Dios hará esto porque lo ha prometido. Y Él puede hacer esto porque es todopoderoso. Tú necesitas tener un encuentro con el Cristo todopoderoso que sostiene el universo con su palabra. Y cuando tú te encuentres con Él, te vas a dar cuenta de lo que Él nos promete. De manera que tú podrás esperar ciertas cosas. Y tú dirás: yo puedo esperar a que Él guarde mi vida porque lo ha prometido. Yo puedo esperar a que Él me acepte por el sacrificio de Jesús porque Él lo ha prometido. Ahí es vivir por fe. Y tú puedes vivir confiado que Él puede hacer lo que ha prometido porque es todopoderoso. Quiero leerte bien rápidamente Romanos 8:35. Fíjate lo que dice. ¿Cómo atravesamos esta pandemia? Entre otras cosas, yo creo que conscientes de lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Fíjate lo que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te va a separar a ti del amor de Cristo? ¿Habrá alguna cosa que suceda en tu vida que el amor de Cristo no pueda filtrar? Que el poder de Cristo no pueda filtrar. Aquí nos está diciendo que no hay nada que pueda separarnos de Él y de su propósito para nosotros. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tú le podemos agregar COVID. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos atravesar esta crisis en victoria con nuestros ojos puestos en Él porque Él nos amó. Porque Él nos amó.
porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo amo a mis hijos. Yo amo a mis hijos. Y si mis hijos estuvieran en una situación de peligro y yo tuviera la capacidad de filtrar ese peligro, pues hasta daba mi vida por ellos, ¿verdad? Yo sé que tú también. Pon tus ojos en Jesús, que te ama y que tanto te amó que se entregó en una cruz por ti. Y que tú puedas ver, este Jesús que me amó tiene la capacidad de cuidarme. Y no va a suceder en mi vida nada que Él no permita. Vamos a terminar con nuestro tercer punto bien rápido. Vivamos por fe en medio de esta pandemia. El versículo de Romanos nos dice que Abraham, al fortalecerse en fe, dio gloria a Dios. Cuando tú y yo caminamos en fe, ¿sabes qué sucede? Nuestro Señor es honrado. Nuestro Señor es glorificado. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para enfrentar esta nueva normalidad con fe, confiados de que Él es poderoso para protegernos, que nos ama lo suficiente como para estar interesado en nosotros, que es poderoso para sostenernos y cumplir su propósito perfecto en nuestras vidas y llevarnos a nuestro destino eterno. Piénsalo en estos términos: si Dios ha decidido utilizar el COVID-19 para llevarte a ti y a mí a casa, nadie va a poder impedirlo, ni tú mismo. Pero si Él ha decidido que tú y yo honremos su nombre por muchos años más, de manera que atravesemos esta pandemia, ni el COVID-19 va a poder frustrarlo. Nuestro hogar no es aquí, hermanos. Nuestro hogar es en el reino de los cielos. Tú y yo estamos viviendo en medio de un mundo que se está desmoronando, pero el Señor ha prometido llevarnos a casa y nadie va a estorbar a que ese propósito se cumpla. Él va a cumplir ese propósito. Cuando yo estaba preparando este mensaje, sentía como que el Señor ponía delante de mí una imagen de un pueblo que lo conoce, que confía en Él, que le cree, que se agarra a sus promesas y que decide adorarlo en medio de este tiempo. De manera que está su iglesia, quitando sus ojos de las circunstancias, viendo a Jesús. Está adorándolo, cantándole que Él es digno, bendiciéndolo, honrando su nombre. Está perseverando con la misión de Cristo, con la causa de Cristo. Y en medio de ese proceso, en fe, está viendo el poder de Dios, cómo sana a unos poderosamente y los libra del COVID. Y cómo decide cuidadosamente llevar a otros a casa por medio del COVID también. Un pueblo que le está cantando en medio de circunstancias buenas, en medio de gozo, de prosperidad, y que le está cantando también en medio de dolor y de adversidad. Un pueblo de quien este mundo no es digno. Quiero terminar leyéndote esta parte de Hebreos 11 para que veas cómo lo plantea aquí el Espíritu Santo. Hebreos 11, 32. ¿Y qué más diré?
pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por fe conquistaron reinos. ¿Por qué hicieron cosas extraordinarias estas personas? No porque eran extraordinarios en ellos mismos, sino porque confiaron en el Todopoderoso. Quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Ahí se ve el pueblo de Dios que tiene sus ojos puestos en Jesús, que está enfrentando lo que la voluntad de su Dios soberanamente ha puesto delante de ellos. Y unos están viviendo en fe, experimentando victoria. Y dijeron, el Señor nos sanó y nos concedió muchos años más para honrar su nombre. Y otros experimentaron la muerte y le dieron la bienvenida porque sabían que su hogar es allá y no aquí. El Señor nos ha prometido que nada nos separará de su amor. Cristo, por su sacrificio perfecto, nos hizo suyos. Y tú y yo somos suyos. Y nada, ni nadie nos va a arrebatar de las manos del soberano. Ni el COVID, ni la violencia, ni nada. Lo único que sucederá en tu vida y en mi vida es lo que Él nos ha prometido, que es llevarnos a casa, de una manera u de otra. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu Espíritu. Gracias una vez más por hablarnos por medio de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti y a esperar en ti. A vivir esperando el cumplimiento de tus promesas en medio del caos que estamos viendo. Por Jesús y para su gloria. Amén.